Este sermón tiene como título Antes y después de Cristo, ¿sí? Y lo que Pablo está haciendo acá un poco es seguir contrastando la obra de Cristo con la condición del ser humano, ¿sí? Mostrándole a estos colosenses y mostrándonos a nosotros también que el ser humano está condenado por naturaleza. Si está condenado una vez que ha caído en Adán, está condenado, camino a la perdición. Pero la gloria de Cristo es tan grande que ha redimido a todos aquellos que se acercan por la fe a Él, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es este contraste, vamos a seguir viendo este contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora, lo que éramos antes de conocer a Cristo, de estar en Cristo, y lo que somos ahora en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para traer a nuestra mente pensamientos negativos, para ponernos tristes por nuestro pecado. Bueno, un poco sí, pero no ese es el motivo, sino glorificar a Dios, exaltar a Dios por la redención que hemos obtenido en Cristo. Ese es el propósito con el cual Pablo está haciendo estos contrastes, ¿sí? Mostrándonos que Él, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, mostrándonos que es la cabeza de la creación, mostrándonos que es la imagen misma del Dios invisible, ¿sí? Él es nuestro Salvador. Por eso vamos a ver en nuestro primer punto que en el pasado fuimos enemigos de Dios. Versículo 21. En el pasado nosotros fuimos enemigos de Dios. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y por malas obras. ¿Sí? Vamos a leer hasta ahí. Éramos en otro tiempo extraños y enemigos. Qué complicado es ser un extraño, ¿sí? Qué difícil es ser un extraño. Tal vez alguno de ustedes vivió en un lugar donde no era su tierra o donde no pertenecía, ¿sí? Tal vez le tocó en algún momento vivir un tiempo fuera de su hogar, de su casa. Y qué difícil que es ser un extraño, ¿sí? No estar con aquellos que te conocen, no estar con aquellos que son tu familia, no tener la comunión que podrías tener con aquellos con los que querés estar, con los que amás estar, ¿sí? Ahora bien, la Biblia habla de nosotros como seres humanos y se refiere a nuestra relación con Dios como extraños. Nosotros en otro tiempo fuimos extraños para con Dios, ¿sí? Nos comportábamos como extraños para con Dios, ajenos a las cosas de Dios, lejanos a las cosas de Dios, rechazábamos por nuestra naturaleza caída todo lo que tenía que ver con Dios, ¿sí? Y esto es lo terrible, digamos, no solamente nuestra condición real, que la vamos a ver ahora, que es la de enemigos, sino que esto ocurre también en nuestros sentimientos, ¿sí? Ocurre también en lo que pasa en nuestro interior. Qué feo es sentirse un extraño. Tal vez en algún momento también lo invitaron a una fiesta o a algún lugar, a alguna comida o algo, y no conoces a nadie, ¿no? Uno dice, no iría, tal vez no iría, porque qué feo es sentirme, digamos, donde nadie me conoce, donde, como decimos normalmente y vulgarmente, somos sapos de otro pozo, ¿sí? Estamos con gente que no queremos estar, que no conocemos y que por ahí hace difícil que tengamos alguna clase de comunión. Bueno, así éramos para con Dios, extraños para con Dios. Si nos acercábamos al pueblo del Señor, a la iglesia, también nos sentíamos extraños y es más, esa es la razón por la que muchos rechazan la invitación, ¿sí? Estás invitando a alguien para que venga a compartir con nosotros de la reunión y dice, ¿para qué voy a ir? ¿Qué tengo yo que hacer ahí? ¿Sí? O incluso algunos no se sienten muy dignos y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer ahí entre los creyentes, entre los cristianos? ¿Para qué voy a ir? ¿Por qué? Porque son extraños, ¿sí? Pero todavía más triste que sentirnos extraños es saber que lo somos, ¿sí? No solamente es triste y difícil sentirse extraño o sentirse de una manera incómoda, sino estar seguro de que somos extraños, estar seguro de que esa es nuestra condición. Bueno, esta es la condición de muchos que dicen ser cristianos hoy, que muchos que se acercan a Dios diciendo, yo te conozco, Señor, yo tengo una relación con vos, yo soy un verdadero creyente, soy un cristiano. Hace poco me escribió alguien que decía esto, yo soy un hijo de Dios, me puso, ¿sí? En un mensaje. Y después, investigando un poco quién era o viendo un poco de quién era,
por su andar nos damos cuenta de que no conoce a Dios, ¿sí? Pero muchos se dicen ser hijos de Dios. Lo terrible es que en aquel día, cuando se presenten delante de la presencia de Dios, como dice en Mateo capítulo 7, versículo 23, el Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Por más que la gente diga conocer a Dios, eso no lo hace un cristiano. Por más que vaya a la iglesia, eso no lo hace un cristiano. Por más que diga tener una relación íntima con Dios, eso no lo hace un cristiano. ¿Sí? Porque en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas, ¿sí? Un montón de estudios bíblicos, póngale, en tu nombre, Señor. Y él dice: yo no los conozco, no sé quiénes son, ¿sí? No tengo intimidad, no tengo comunión con ustedes. Esa es la peor de las situaciones, ¿sí? Estar engañado y pensar que conocemos a alguien que en realidad no conocemos. Estar como extraños dentro del pueblo del Señor, presentarnos a orar delante de alguien con el cual no tenemos verdadera comunión. Esta puede ser una de las frases más tristes en el Nuevo Testamento, pero será una realidad para muchos el día que se presenten delante de Dios. Acá no se trata de recibir una corona, o no se trata de recibir el aplauso o el premio delante de las multitudes, sino que de aquel a quien decís conocer, en realidad no te conozca, que seas un completo extraño para él. Aquel en quien decís confiar, en quien decís seguir, que es tu maestro, no te conoce, sos un extraño. ¿Sí? Entonces, qué difícil es ser un extraño, pero esa era nuestra condición. Fíjense que el versículo 21 dice: a vosotros también que erais en otro tiempo. Eso es parte, y espero que sea parte del pasado de cada uno de nosotros. Esa es una condición real del ser humano. Antes era un extraño, pero no solamente era un extraño, que es una de las peores realidades, sino que también dice ahí: y enemigos en vuestra mente. Un enemigo de Dios. Enemigo es aborrecer, ¿sí? Es alguien que aborrece a Dios. Ama todo lo contrario a lo que es la santidad, ¿sí? Y por lo tanto rechaza todo aquello que tiene que ver con Dios. Aman las malas obras, se deleitan en su pecado, no le dan importancia a la gravedad del pecado ni su condición. Y eso fuimos cada uno de nosotros, extraños, pero también enemigos en nuestra mente. Es decir, no solamente dice enemigos, exteriormente, ¿sí? No solamente que nos parábamos delante de Dios y no le dábamos importancia, sino que en nuestra mente, en lo profundo de nuestro corazón, de lo más interior de nuestro ser, detestábamos a Dios, ¿sí? Aunque con nuestra boca no lo dijéramos, éramos aborrecedores de las cosas de Dios, amando los deleites de este mundo, deleitándonos en las cosas de este mundo y aborreciendo a Dios. Esa es la condición de todo ser humano que no conoce a Cristo. Romanos, el pasaje que todos conocemos, capítulo 3, versículo 10 y 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios, lejanos de las cosas de Dios, imposibilitados de acercarse a Dios porque ni siquiera hay uno que sea bueno. No hay uno que esté buscando a Dios sinceramente. No hay nadie que pueda reaccionar, ¿sí?, por sí mismo a la voz de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados para siempre de su gloria. El hombre, el ser humano, es un enemigo de Dios. Muchos rechazan este mensaje, ¿sí? Rechazan el mensaje de que somos enemigos como seres humanos, somos enemigos de Dios, y dicen: bueno, pero hay cosas buenas en nosotros. Como seres humanos hay todavía unos rastros de bondad en nosotros, porque nosotros
no maltratamos a nuestros hijos, nosotros somos buenos con los vecinos, ¿sí? Tenemos una vida moralmente buena, entonces debe haber algo bueno en nosotros, ¿sí? Pero acá estamos hablando, lo que la palabra de Dios nos habla es de la relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Tal vez todavía muchos se encuentran en esa condición, como extraños y lo peor de todo, como enemigos de Dios. Rechazan ese mensaje que nos muestra la Biblia de que somos pecadores y que por lo tanto merecemos la condenación. Dicen, no es lo que busco en la iglesia, ¿sí? Yo voy a la iglesia para sentirme bien, voy a la iglesia para escuchar una palabra de aliento, voy a la iglesia para ser animado, no para escuchar hablar acerca del pecado, no para escuchar hablar acerca de la condenación por causa del pecado. Por eso muchos se alejan y dejan de congregar, ¿sí? No hay cosa más necia que ser consciente de que somos extraños y enemigos de Dios, de un enemigo que es todopoderoso, ¿sí? Que tiene el poder para desaparecernos en un instante, y así todos seguir rechazando el mensaje de la cruz, ¿sí? No hay peor condición, no hay cosa que nos pueda hacer descender más como seres humanos que ser conscientes de que somos extraños y enemigos delante de Dios y que Él nos está extendiendo sus manos de gracia y sin embargo rechazar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Es la peor de las necedades. Vamos a buscar Efesios, acompáñenme, Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? Es bastante parecido a lo que Pablo también les dice a los colosenses, pero acá da ciertos detalles. Hay 5 restricciones, por así decirlo, de las cuales les habla a los gentiles, ¿sí? Los gentiles de aquella época no judíos, nosotros también podríamos llamarnos gentiles no judíos, ¿sí? Pero fíjense lo que les dice, porque siempre lo leemos muy, muy apresuradamente. Sin Cristo, es decir, sin Salvador en este mundo, sin alguien que pueda redimirlos de sus pecados. Puede verse en esa condición sin Cristo, camino a la condenación, sin posibilidad de rescate. Sin Cristo es estar sin Salvador, ¿sí? Pero no solamente eso, le dice ajenos de la ciudadanía de Israel. Y bueno, dice, nosotros no somos judíos, así que no nos interesaría ser ciudadanos de Israel. Pero lo que les está diciendo es que están lejos de la ciudad donde Dios es el rey, lejos de la ciudad donde Dios manifiesta su bondad a su pueblo, lejos de la protección de Dios para su pueblo. Entonces, primero les dice, están sin un Salvador, ahora están lejos de la bondad, de la mano bondadosa de Dios. Además les dice, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a toda clase de esperanza, ¿sí? No eran parte de la promesa para su pueblo. Ellos no esperaban el Mesías. Bueno, ni siquiera lo esperan, no solamente que no lo tienen al Salvador, no solamente que están lejos de la ciudad donde Dios manifiesta su bondad, sino que tampoco están esperando ninguna clase de salvación. Cuarto, le dice, sin esperanza. No hay esperanza. Es vivir una vida con la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sí? Vieron que hay gente que tiene terror de morirse, que se enferma un poquito y corre al doctor, no porque esté cuidando su salud, sino que tiene terror de morirse, tiene terror de enfrentar a Dios, ¿sí? La eternidad que Dios ha puesto en su corazón le dice que tiene que hacer cuentas con Dios y sabe que está perdiendo, ¿sí? Entonces, como es enemigo y es un extraño para Dios, tiene terror de enfrentar a Dios, tiene terror de pararse delante de su trono, ¿sí? Y con razón. Es una vida de incertidumbre, es tratar de vivir tu mejor vida ahora, es lo que este mundo promueve, ¿sí? Tratar de lograr todas tus metas ahora, tratar de alcanzar toda la felicidad que puedas en esta vida, porque el día de mañana no sabes qué va a pasar y realmente no saben qué va a pasar, si no va a pasar, no saben qué va a pasar con ellos. Hay
incertidumbre. Pero quinto y último dice, sin Dios en este mundo. ¿Sí? No hay Salvador, no está la ciudad de Dios, no hay la ciudadanía de Dios, están alejados de los pactos, sin esperanza, pero también están sin Dios en el mundo. Tal vez tienen muchos dioses, rezan a muchos dioses, tal vez se acercan a muchos para pedirle ayuda espiritual, pero todos esos dioses son falsos, son ídolos. No les pueden responder, no pueden escuchar sus súplicas. Entonces, estar sin Dios en el mundo es siquiera estar sin alguien que pueda escuchar tu clamor, sin alguien que pueda oír tu dolor, ¿sí? Sin alguien que pueda ver tu dolor. Entonces, estar sin Dios en el mundo es terrible. El hombre es así. El hombre sin Cristo está en esa condición. Pablo le dice a los colosenses, en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente y por malas obras. Como resultado de una vida alejada de Dios, como resultado de una vida siendo extraños y enemigos de Dios, las malas obras surgen, ¿sí? Las malas obras brotan del corazón del ser humano. Y por lo tanto, ni siquiera por las obras pueden ser rescatados. Ni siquiera por las buenas obras, como compartía nuestro hermano hoy, se puede alcanzar la justificación. No hay forma de que el ser humano pueda redimirse a sí mismo. Su naturaleza no se lo permite. Además, ha pecado en contra de un Dios santo que no busca, que no quiere agradar. Entonces, no tiene esperanza, no tiene Dios en este mundo. Está completamente condenado. Recuerda, hermano, esa era nuestra condición, ¿sí? Cuando hacemos memoria del pasado no debemos hacerlo para regocijarnos en el pecado. Muchos dicen, ah, sí, vos sabés que yo antes era un borracho y no sabés cómo me emborrachaba y hacía esto y hacía lo otro. Eso no es lo que la Biblia nos manda hacer. Nosotros no debemos recordar el pasado con deleite, sino dolernos por nuestro pecado y saber que fuimos rescatados de cosas peores que pudimos llegar a haber hecho si no fuera por la gracia de Cristo. Entonces, nosotros fuimos esos enemigos extraños, que no buscábamos a Dios, que no nos interesaban las cosas de Dios. Nadie de los redimidos, nadie de los que está acá tal vez pueda decir, sí, lo que pasa es que yo estuve tanto tiempo buscando a Dios, que en algún momento me hizo el clic y entonces entendí y comencé a creer. Eso no fue por tu inteligencia, no fue por tu capacidad, solo fue la gracia de Dios sobre tu vida. Y por eso debemos recordar el pasado, ¿sí? Que fuimos estos pecadores, y dar gloria a Dios. Agradecer a Dios, ser agradecidos con Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo Colosenses, capítulo 1, versículo 21, la segunda parte que nos quedó por leer, y la mitad del capítulo 22. Este es nuestro segundo punto. En el presente, ¿sí? Somos reconciliados en su cuerpo. Dice que fuimos extraños y enemigos en nuestra mente y por las malas obras, pero ahora, ¿sí? Ahora dice, sin embargo, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Ahora, sin embargo, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo, ¿sí? Hay muchos que tienen la idea, y esto es una falacia, tienen la idea de que como Dios es todopoderoso, como Dios puede hacer un milagro en mi vida, Él lo debe hacer, ¿sí? Como Dios tiene el poder para bendecirme económicamente, Dios lo debe hacer. Y eso es una falacia, la falacia de la deuda de Dios. Como Él tiene poder para hacerlo, Él debe hacerlo. Pero recordemos, y vemos ahí en ese pasaje, que fuimos enemigos. ¿Qué merece un enemigo? ¿Sí? Hablando naturalmente. ¿Qué merece naturalmente un enemigo? Has rechazado, has vivido toda una vida rechazando su soberanía, has menospreciado su misericordia, has dado por hecho su gracia, te has deleitado en lo que Él detesta. Bueno, entonces fuiste un enemigo de Dios. Y Dios, por ser justo y santo, debería castigarte, debería
condenarte por tu pecado. Debería condenarnos porque somos enemigos, ¿sí? Sin embargo, y aunque no lo merecemos, Él nos amó en Cristo de tal forma que nos dio a su Hijo en un cuerpo de carne, ¿sí? Yo no merezco nada de Dios, no merezco nada del Señor, no merezco su gracia, no merezco su misericordia. Él tiene el poder para bendecirme y no merezco su bendición, sin embargo, Él quiere bendecirme. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. ¿Cómo hace eso? A través de Cristo. Por eso fue necesaria la encarnación. No es que a Dios se le ocurrió, ¿sí? No es que dijo, bueno, estaría bueno que Jesús se haga carne y que Él tome el lugar de los pecadores, sino que fue necesaria la encarnación de Cristo. Fue necesario para nuestra reconciliación. Antes enemigos, ahora en Cristo reconciliados. Él hace la paz por medio del cuerpo de Cristo. Él hace la paz entre pecadores que fuimos sus enemigos, que lo rechazábamos, ¿sí? Que menospreciamos incluso su gracia. Sin embargo, Él se acerca al pecador. Él tiene el poder para ejecutar al pecador que es su enemigo. Sin embargo, Él muestra su amor a través de Cristo al entregarlo por cada uno de nosotros. Qué gran regalo de gracia que es la cruz de Cristo. No pasemos por alto la cruz de Cristo, no demos por sentada la cruz de Cristo. Cada día que nosotros vivimos en este mundo, cada momento que podemos respirar, que podemos orar, que podemos leer la Biblia, que podemos tener comunión con los hermanos, es un momento donde podemos decir, esto es por el sacrificio de Cristo. Esto es por la gracia de Cristo. Si no fuera por la gracia de Cristo, estaríamos todavía caminando en condenación. Ahora hemos sido reconciliados por Cristo. Leíamos hoy Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, pero desde el 5, del versículo 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él siendo Dios se hizo hombre, ¿sí? Él teniendo toda la gloria, toda la adoración, no necesitando de ninguno de nosotros, se hizo hombre para tomar nuestro lugar. Se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Fue humillado hasta lo más bajo, haciéndose obediente a tal punto que fue a la cruz, a la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que podía haber en aquel tiempo, ¿sí? Fue necesaria su encarnación. Él se hizo hombre para ser en todo como nosotros. Él es nuestro representante federal, ¿sí? Nuestro primer representante, que es Adán, nos puso bajo condenación. Nuestro primer representante, que fue Adán, nos puso a todos bajo pecado. Pero este es nuestro segundo Adán, hecho hombre, ¿sí? Nuestro Dios nos dio redención, nos puso a cuenta con Dios, puso paz entre Dios y nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia entre nosotros y Cristo, obviamente aparte de que Él es Dios, es que en Él no hubo pecado. Fue nuestro representante perfecto, ¿sí? El ser humano perfecto. Ahora este ser humano perfecto cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Él cargó con cada una de nuestras transgresiones. Él llevó cada uno de nuestros pecados delante del trono de Dios. Él fue hecho por nosotros pecado, ¿sí? Y Dios derramó su justicia, su ira santa sobre Él, para que nosotros seamos perdonados, para que tengamos redención y vida eterna. Entonces, fue necesaria la encarnación de Cristo, por supuesto que fue necesaria, ¿sí? Fue necesaria porque nosotros no podíamos pagar aún con nuestro propio sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Si Dios decidiera
condenarnos. Fíjense que aquellos que son condenados eternamente estarán eternamente siendo atormentados, ¿sí? Porque la gravedad de su transgresión es haber ofendido a un Dios santo, a un Dios que es eternamente santo. Por lo tanto, la condenación por ese pecado es la eterna condenación y sufrimiento lejos de la presencia de Dios. Bueno, nosotros, ni aún sacrificando nuestra propia vida, podríamos pagar por nuestros pecados. Fue necesario que aquel que es santo, que es justo, que es perfecto, aquel ser humano en quien no se halló ninguna falta, en quien no se halló ningún pecado, tomara nuestro lugar, ¿sí? La carne estaba bajo condenación, la carne del pecado, ¿sí? Cuando hablamos de la carne nos referimos al pecado, por causa de la naturaleza corrupta, debe ser redimida por aquel único que puede redimirla, es decir, Dios mismo. Por eso es que Cristo tuvo que tomar forma de hombre y en él habitaron las dos naturalezas, ¿sí? La divina y la humana. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se manifestó en Cristo, en que Él cargó con nuestros pecados, en que Él sufrió la cruz, ¿sí? Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir por nuestro pecado, para redimirnos y ponernos en paz con Dios. Y de esa manera darnos la victoria que nosotros no podíamos alcanzar, la victoria que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Entonces, en su cuerpo de carne venció a la muerte, por la muerte misma, ¿sí? Él venció la muerte al morir en la cruz. Él venció la muerte y hizo que todos nosotros que confiamos y que esperamos en el Señor también podamos vencer la muerte para vivir para siempre con Él. Me gusta este pasaje, acompáñenme a 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Hablábamos hoy del terror de la muerte, de la incertidumbre del mañana, ¿sí? Para aquellos que están sin Cristo, para aquellos que están en esta condición todavía lejos, como extraños y enemigos de Dios. Pero la muerte para ellos es terrible, ¿sí? La muerte para un cristiano es obtener la victoria. La muerte para un cristiano es llegar a las puertas del cielo. La muerte para un cristiano es terminar con toda una vida de corrupción y una vida de ofensa a aquel que nos rescató para gozar para siempre del Señor. Y me gusta como Pablo lo dice. Versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro gran Redentor y Salvador Jesucristo, porque Él venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Ya no hay más poder de la muerte sobre el ser humano. Todos aquellos que ahora mueren en Cristo son resucitados para vivir para siempre con el Señor. La muerte no puede arrebatar más de la gloria a nadie, ¿sí? A nadie que está en Cristo. La victoria de Cristo es atribuida a cada uno de aquellos que ponen su fe en Él. Él quiso por amor reconciliarnos. Fíjense ese contraste. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Ahora podemos morir en paz. ¿Quién puede decir en este mundo de incertidumbre, de que cada uno tiene su propia verdad, donde todos dicen cada uno viva su vida como le parece, haga lo que sientas en tu corazón? A la hora de enfrentar la muerte, ¿quién puede decir, puedo morir en paz? Me puedo ir en paz sabiendo que cuando esté delante del trono de Dios, no se me van a contar mis pecados, o no se me van a contar mis malas obras, no se me van a contar todas mis rebeliones, porque Cristo las pagó en mi lugar, ¿sí? Porque Cristo tomó mi lugar en la cruz y me redimió de todos mis pecados. Tanto en esta vida que tenemos que transcurrir, donde vamos a ser
eh, donde vamos a ser moldeados a la imagen de Cristo. Cristo nos ha redimido del poder del pecado que nos tenía esclavizado, pero también de las consecuencias del pecado, que eso será cuando estemos delante de su trono. Amén. Por eso el cristiano obtiene la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. Nuestro tercer punto, nuestro último punto, vamos a ver. Seguimos ahí en versículo 22, capítulo 1, versículo 22, la segunda parte. Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Fíjense que fuimos rescatados, como decía, no solamente para disfrutar de la victoria de Cristo el día que nos toca morir, sino para disfrutar también de esta vida, de una vida con Cristo, de una vida en la cual el santo, el que es perfecto, nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios obrando en nuestra vida. Dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de Él. ¿Quién puede decir, yo soy un santo, no tengo manchas, soy irreprensible delante de Él? ¿Sí? Nadie humanamente puede decir, yo soy irreprensible, no tengo nada que reprochar, soy un santo perfecto, no tengo ninguna mancha, no tengo ningún pecado, no tengo ninguna injusticia. Nadie puede decir eso, ¿sí? Pero la obra de santificación en la vida del creyente es una evidencia del nuevo nacimiento. La obra del Espíritu Santo conmoviendo tu corazón cada vez que abrís tu Biblia es la obra de santificación del Espíritu Santo. Aquel que te compró por medio de la sangre de su Hijo te va santificando para presentarte delante de Él mismo, irreprensible, sin mancha, siendo santo, ¿sí? A los ojos de Dios. Es por causa de Cristo que esta obra que se comenzó en nosotros culminará el día que nos presentemos delante de Él. Entonces, viendo el contraste en lo que éramos antes y lo que somos ahora, esta obra tiene todo sentido, ¿sí? Este es el propósito de la vida del cristiano. Nosotros ahora vamos a glorificar a Dios, vamos a exaltar a Dios porque Él está santificando nuestra vida, porque está moldeando nuestra vida a la imagen de Cristo, porque no nos dejó vivir o revolcarnos en la inmundicia en la cual estábamos antes. Él no es que te rescata, te dice, bueno, te perdono tus pecados, ahora seguí pecando, total, ya estás perdonado. Esa también es otra falacia, ¿sí? El que es salvo siempre es salvo porque ya te perdonó los pecados, ahora vos podés hacer lo que quieras. Esa no es la verdad de la Biblia, eso no es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Nos enseña que una vez que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se presenta para sí mismo una esposa santa, pura, sin mancha, irreprensible delante de Él. Y ese es el proceso de santificación en cada una de nuestras vidas, que ocurre por medio de la palabra y de su espíritu, pero también nos involucra a nosotros de una manera activa. Nos involucra a nosotros porque no solamente es el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestro corazón por medio de su palabra, que nos trae a memoria todo lo que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer, sino que involucran a voluntad de nuestra parte. Nosotros ahora queremos agradar a aquel que nos compró por medio de su sangre. Nosotros no queremos pasar por alto este gran sacrificio que hizo de nosotros extraños y enemigos a sus hijos. No queremos menospreciar el regalo de Cristo. No queremos ofender la santidad de nuestro Dios. No queremos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. Entonces, nosotros ahora vamos a luchar por nuestra santificación, se puede usar esa palabra, luchar por nuestra santificación. Queremos ser cada día más como Cristo. Queremos pasar cada día lo más cerca que podamos de Cristo, ¿sí? Antes de comenzar la reunión hablábamos con un hermano acerca del caminar con Dios. ¿Cuántos dicen caminar con Dios porque escuchan voces desde su mente que les dicen lo que tienen que hacer? Ese no es el caminar con Dios. ¿Cuántos abren su Biblia en el púlpito un domingo para decir, bueno, a ver, lo que Dios me habla es esto? Y señalan un versículo al azar y dicen que escuchan la voz de Dios o que están caminando con Dios. Y ese no es el caminar con Dios.
El caminar con Dios es una vida constante de negarnos a nosotros mismos. Es una vida constante de pelear con nuestro propio pecado. Es una vida constante de luchar contra las tentaciones de este mundo y contra las tentaciones de Satanás. Es una vida constante de negarnos como Cristo se negó. Él se negó dejando su gloria, se humilló. Y a veces nosotros no queremos perder nada en nuestra vida, no queremos perder ninguna de las cosas que apreciamos en nuestra vida. Entonces, la vida del cristiano es una constante pérdida de las cosas de este mundo, ¿sí? Pero a eso nos llamó Dios, a santificación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahora, el versículo 23, Colosenses 1, 23, nos puede hacer confundir si no lo entendemos correctamente, ¿sí? Acompáñenme, Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿sí? Es un condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? ¿Qué nos está enseñando? ¿Que depende de nosotros nuestra salvación? ¿Que nosotros somos los responsables de nuestra salvación, de mantener nuestra salvación, es decir, de cuidar de nuestra salvación? No nos está enseñando eso, ¿sí? Si no la leemos en el contexto de lo que Pablo está diciendo, le está mostrándonos que ahora estamos en Cristo, que ahora todas las bendiciones que tenemos son en Cristo, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos para Dios, que estamos en paz para con Dios, que Él está santificando nuestra vida para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pero nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, si realmente esta es nuestra condición ahora, si realmente somos conscientes de que hemos nacido de nuevo, si podemos ver en nosotros los frutos de ese nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces debemos permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza que nos ha sido otorgada, que nos ha sido predicada a través del Evangelio de Jesucristo. Y este sí es el verdadero caminar con Dios. Este sí es el verdadero andar con Dios, ¿sí? Yo quiero estar cerca de mi maestro, quiero estar cerca de la voz del Señor. ¿Y cómo pasa eso si no abro mi Biblia? Es imposible. Yo quiero escuchar la voz de Dios, pero no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de indagar mucho en lo que los pasajes me están diciendo. Simplemente o leo rápido o no leo directamente. Entonces, ¿cómo vas a permanecer firme? ¿Cómo vas a estar sin moverte de la esperanza del Evangelio? La palabra del Señor nos muestra acá que fuimos enemigos, que fuimos ahora reconciliados y que lo que nos espera es ser santificados a tal punto de que vamos a ser presentados delante de Dios sin manchas. Entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué nos moveríamos de esta esperanza? ¿Qué es más importante en este mundo? ¿Qué es más llamativo en este mundo para nosotros que nos puede apartar, que puede apartar nuestro corazón de aquel que nos ha dado vida? ¿Qué es más glorioso, más hermoso, más grande? Que Dios mismo se haya hecho hombre y haber venido a este mundo y tomar nuestro lugar para perdonarnos con el Señor, o las cosas de este mundo, las cosas pasajeras de este mundo. Obviamente que no tiene comparación. No hay punto de comparación en lo que este mundo ofrece y lo que el Señor nos regala en Cristo, ¿sí? Debemos aferrarnos por la fe a Cristo y debemos hacerlo cada día, porque todavía estamos en este cuerpo de carne que todavía se deleita en el pecado, que aunque sabe que esto ofende a Dios, ¿sí? Todavía peca, todavía es un cuerpo corrupto, ¿sí? Por eso debemos ser transformados. Entonces,
la santificación es necesaria en nuestra vida. No debemos movernos, debemos permanecer firmes en la fe. Y para hacer eso debemos caminar con Dios y debemos hacerlo cada día. Cuando mejor pensamos que nos sentimos es cuando probablemente estemos por caer, ¿sí? ¿No le ha pasado? Sentirse bien espiritualmente, sentirse que está bien con el Señor, que está leyendo, orando y sentir el gozo del Señor y de pronto caemos, ¿sí? Y qué mal nos sentimos. ¿Por qué? Obviamente estamos rechazando la gracia de Dios, estamos rechazando la misericordia de Dios, estamos de alguna manera jugando con algo que está dañando nuestra vida espiritual. Bueno, hermanos, no nos movamos de la fe, no nos movamos de la esperanza que nos fue otorgada en el Evangelio. Es una carrera que debemos correr, es una carrera personal, ¿sí? donde cada uno de nosotros vive una vida que camina con Dios, una vida personal de oración, de búsqueda del Señor, de aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. Y eso ocurre todos los días, eso tiene que ser todos los días. Si no en vano, Pablo escribió en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Si no fuera una responsabilidad para nosotros, él en vano diría, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque es necesario pelear esta batalla. Es necesario caminar con Dios, es necesario dejar cosas atrás, es necesario negarnos a nosotros mismos, es necesario guardar la fe. Tenemos dos ejemplos más que usa esta frase y por eso no debe ser un lenguaje extraño para nosotros que diga si permanecen fundados y firmes en la fe. Primer ejemplo, Hechos capítulo 11, 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran en el Señor. Permanecieran en el Señor. ¿Sí? Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario atravesar de una manera, ¿sí? A través de la experiencia de cada uno de nosotros, viviendo cada uno de nosotros la fe, atravesar por medio de muchas tribulaciones al reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿sí? Es ese camino estrecho. Cristo es ese camino estrecho por los que pocos entran. Es necesario caminar con cuidado en ese camino estrecho, ¿sí? Nosotros no podemos descuidar nuestra fe, no podemos dejar que nuestra fe mengue por cualquier cosa de este mundo. Cuanto más caminamos con Dios, cuanto más aprendemos a esperar en el Señor, a confiar en el Señor, cuando vemos su mano poderosa obrando en nuestro corazón, ayudándonos a resistir la tentación, más crece nuestra fe, más somos fortalecidos. Por eso, hermanos, debemos permanecer firmes en la fe. Juan 15, por último, el último ejemplo. Juan 15, versículo 4 y 5. Acompáñenme, Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer y debemos permanecer en la vid. La única manera de permanecer vivos, digamos, como pámpanos es estar unidos a la vid, ¿sí? Entonces, ¿podés vivir como cristiano rechazando a Cristo? ¿Sí? ¿No viviendo para la gloria de Cristo? No, es imposible, ¿sí? Debemos permanecer en el Señor. Por otro lado, ¿cómo encaja esto en nuestra teología, ¿no? Porque creemos que la obra obviamente es de Dios y este pasaje no está enseñando, ¿sí? Este pasaje no está enseñando que nuestra salvación depende de nosotros.
lo que está diciendo es que nosotros debemos aferrarnos cada día más al Señor y no movernos de la fe y la esperanza que nos ha sido otorgada en el Evangelio. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Que aquellos que han puesto su fe en Cristo, que han pasado de enemigos a reconciliados, son sostenidos por el Señor hasta el final. Son sostenidos y permanecen en el Señor hasta el final. Aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo por medio del amor de Cristo en la cruz, son sostenidos hasta el final. ¿Sí? Solo perseveran aquellos que han sido salvados por Cristo. Aquellos que pueden rechazar libremente este regalo de ser reconciliado, de estar en paz con Dios. ¿Cómo podemos decir que tienen una verdadera fe? Si yo puedo el día de mañana decir, bueno, a partir de hoy amo más mi pecado y rechazo todo lo que tiene que ver con Dios, rechazo todo lo que tiene que ver con Cristo, mis años de cristianismo, por así decirlo, mis años de congregar, de servir a la iglesia, de servir a los hermanos, lo rechazo todo y ahora me entrego por completo a mi pecado, me entrego por completo a las pasiones, me olvido de Dios y hago una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Si podés hacer eso, si podés tener el valor de hacer eso, entonces no has conocido el amor de Cristo. Si tenés el valor para hacer eso, no has conocido la gracia de Cristo. No has sido rescatado por Él, debes clamar por el perdón y el arrepentimiento. Porque es imposible para aquellos que han sido comprados por Cristo, que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, rechazar de esta manera a Cristo. ¿Sí? Él está perfeccionando su obra en vos, está moldeándote a la imagen de Cristo día a día. Entonces, ¿cómo poder negar esto? ¿Cómo poder rechazar esto? Es imposible. Es imposible. Entonces, tenemos la seguridad que nos da el Evangelio de que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Entonces, aquellos que se acercan por la fe a Cristo, que están luchando por su santificación, permanecerán hasta el final. Unos llegarán medios maltratados por la vida, por causa del pecado, ¿sí? Con una pierna menos, con los ojos, con uno de los ojos menos, ¿sí? Como dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿sí? Arrancátelo. Entonces, algunos llegarán medios mutilados, simbólicamente diciendo, ¿no? Al final. Pero llegarán, completarán la carrera. Dirán, he guardado la fe, he permanecido hasta el fin, ¿sí? Tenemos esa seguridad. Por eso Mateo capítulo 10, versículo 22 dice, y seréis aborrecidos por todo a causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Por causa del nombre de Cristo, muchos hoy en día también son rechazados. Tal vez está siendo rechazado por seguir a Cristo. El dolor de dejar cosas atrás incluye también a veces a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿sí? Y esto causa dolor a nuestro corazón, pero es mucho más importante seguir a Cristo. El que perseverara hasta el final, este será salvo. Nuestra esperanza no puede estar depositada en nuestra capacidad para perseverar, en nuestra capacidad para guardar nuestra fe. Debemos cada día venir a Cristo, venir a Dios en oración y en súplica, pidiendo que nos ayude, que nos fortalezca, que aumente nuestra fe, que nos sostenga, ¿sí? Porque esta es la voluntad de Dios. Acompáñenme el último versículo que leemos. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Podés dudar de tu fe? Sí, podés dudar de tu fe. Es más, muchos continuamente dudan de su fe. Pero no podemos dudar de Cristo. No podemos dudar de la obra de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar
mi depósito para aquel día. No está mi confianza en mí, no está mi confianza en que, bueno, si yo me aferro mucho por la fe a Cristo, entonces voy a perseverar. No, lo que va a hacer mi perseverancia es que yo crezca en santidad. Lo que va a hacer que yo no me mueva de la esperanza que se me ha dado a través del Evangelio es que yo no ponga mis ojos en otra cosa que no sea en Cristo. Pero al final de cuentas es Él quien me está sosteniendo. Él es quien permite que yo no caiga y no me vuelva a levantar. Si el Señor me levanta cada mañana, cuando peco en contra de Él, el Señor perdona mis ofensas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Señor. Como resumen, para concluir y para que pensemos, antes de Cristo no teníamos nada. Éramos miserables, perdidos, pero ahora en Cristo lo tenemos todo y nada de lo que este mundo pueda darme es comparable con la gloria de su presencia. Considera qué tan miserable era tu vida sin Cristo antes, no para regocijarte en el pecado, sino para glorificar a Dios, y lo imposible que era que te salvaras a vos mismo. Esto nos debe hacer caer rendidos en adoración a Dios. Debemos dar gracias a Dios, porque si hoy escuchamos su voz, es por su amor y su misericordia. Fue necesario que Cristo el Verbo se hiciera carne y venciera la muerte con su propia muerte para darte vida. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, fue necesario que Cristo el Verbo se hiciera carne y venciera la muerte con su propia muerte para darte vida. Esa es la mayor evidencia del amor de Dios sobre tu vida. No te separes de Cristo, no te alejes de Él. No te aferres a otra cosa que no sea Cristo. ¿Sí? Como dice Juan, en Juan capítulo 6, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay a dónde más ir. ¿Sí? No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay salvación en otro que no sea en Cristo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para nosotros. Por eso, hermanos, estas palabras deben ser de aliento para nosotros. Esto nos debe consolar, esto debe hacer que nuestra fe se fortalezca cada día. Si fuimos perdonados siendo semejantes enemigos, ¿cómo no vivir ahora para la gloria de aquel que nos salvó? ¿Cómo no santificar nuestra vida? ¿Cómo no aferrarnos por la fe a Cristo? ¿Sí? ¿Cómo no dedicar nuestra vida para Dios? Él es lo más importante. Él es lo único que tenemos. No te vas a llevar nada de este mundo. ¿Sí? Recordá que al igual que mueren los ricos, mueren los pobres, los sanos y los enfermos, y nada se pueden llevar. ¿Sí? Nosotros tampoco nos vamos a llevar nada material de este mundo. Lo que nos vamos a llevar es la seguridad de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Padre nuestro, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias por esta esperanza bendita que nos has dado en Cristo, Señor, que